right again between the 8 and the 9. Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un video más de estos videos rumbo al draft. Rumbo al draft que pues estamos haciendo, por supuesto, en este canal para hablar de los prospectos rumbo al draft, como bien su nombre lo dice. Por supuesto, antes de comenzar, regálenos un like aquí abajito, regálenos ese like que tanto nos gusta, esos comentarios, cuáles son los running backs que más les gustan, cuál quieren para su equipo, cuál quieren para ese comité de running backs que está teniendo su equipo, o cuál les interesa muchísimo, que seguramente sabemos, a lo mejor en este caso, en el caso de los running backs, cuál es el que les gusta más. Y por supuesto, para hablar de esto, tengo aquí a Yayo Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Para Muy bien, platicar de los amigo. running backs. Bien, feliz de poder platicar de los running backs, una posición muy importante pero devaluada en el mercado y que muchos equipos prefieren tomar running backs en el draft, y es donde pues, obviamente los consigues mucho más baratos, más jóvenes, probablemente más productivos, y pues qué mejor año que que en la mejor clase que vamos a probablemente tener desde la de Aaron Jones y Alvin Kamara. Sí, interesantes prospectos, ¿no? Al final del día, eso es un poco lo que importa, que haya prospectos que puedan encajar en los sistemas. Y bueno, ya platicaremos y iremos desmenuzando cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y, como les decíamos, gracias por regalarnos un like aquí abajito y, por supuesto, todos los comentarios de cuáles son los running backs que quieren para su equipo. Vamos de lleno con los prospectos y vámonos con el unánime running back número 1, el que pues prácticamente sería quizás el único que quizás se pudiera ir en primera ronda. Bijan Robinson de Texas, mide 5'11", 215 libras, junior, es, como les decíamos, el unánime running back número 1, un running back con muchísimas capacidades. Evidentemente está gustando muchísimo a todos los prospectos, a todos los scouts. Muy buena producción en un equipo interesante, por supuesto. Producción creo que constante y ascendente durante los 3 años que estuvo en college. Sí, justamente, creo que desde hace mucho no teníamos un unánime running back, o sea, que ni siquiera había debate, ¿no? O sea, es que antes, por ejemplo, la temporada pasada había debate si Kenneth Walker o Breece Hall, y así hemos tenido, argumentalmente, podrías poner en número 1 a cualquiera, ¿no? En esta clase no. Cualquier persona que te ponga un argumento por encima de Bijan Robinson no lo vio correr, no ha visto mucho de su tape. Y es que su comparativa principal, y a mí no me gustan mucho las comparativas, ¿no? Porque depende mucho de la persona que está comparando, ¿no? Porque si tú me dices comparativa física, ok, me gusta para tener una imagen, porque pues no los vemos en persona. Bueno, no muchos tenemos el placer de verlos en persona. Comparativa de juego, comparativa de productividad, entonces es muy difícil hacer una comparativa muy perfecta, pero la de Bijan Robinson es Saquon Barkley, y te pregunto, ¿quién no quisiera Saquon Barkley novato en su primer año en su equipo, no? Y más barato, claramente, porque va a ser muy raro que Bijan Robinson salga en el pick 3. Entonces, me gusta mucho Bijan Robinson, es un all around, es increíble, cacha, bloquea, recibe, puede ser receptor. Apenas estaba viendo casi ni me había metido mucho su tape de su final de año, porque pues ya estaba súper escauteado, pero vi su tape buscando a un tight end de Texans, y Dios mío, puede jugar del slot y recibe una mano y bloquea al campo abierto, es buenísimo, hace todo, de verdad es un running back casi perfecto. Sí, el asunto es ese, ¿no? Que puede bloquear y puede recibir, entonces en ese asunto se convierte en un running back de 3 downs, y entonces sí vale la pena a lo mejor en la NFL actual la inversión en primera ronda, ¿no? Muy probablemente si se va en primera ronda se puede ir por ahí, quizás a Tampa, ¿no? Quizás a los propios Cowboys que necesitan quizás un running back más. Veremos, ¿no? Evidentemente, pero hay probabilidades de que se vaya en primera ronda. Algunos lo han puesto, por supuesto, por esa carencia a lo mejor de juego terrestre en los Bills. Por ahí también en algún mock draft lo he visto en los Bills, pero más bien creo que los Bills tienen una
entre comillas, carencia de acarreos, de juego terrestre, por un sistema, ¿no? Porque acarrean poco, ¿no? Al final del día. Pero bueno, tampoco nos vamos a poder hablar de los Bills y de los problemas que tienen por sistema por allá, ¿no? Pero bueno, y no son tan problemas, porque al final del día la ofensiva funciona medianamente bien. Más bien, han tenido problemas más bien defensivos. Vámonos con el que sigue, vámonos con el segundo. Vamos con Jahmyr Gibbs de Alabama, 5'9", más chaparrito, con un centro de gravedad evidentemente más bajo, 199 libras. Esa comparación, hablando de que mide unos 75 y pesa 199 libras, estamos hablando de unos 88 kilos, 88, 90 kilos más o menos. Junior, 21 años, evidentemente digo chaparrito entre comillas, porque bueno, pues para la NFL es un poquito más bajo. Un recluta de 4 estrellas, evidentemente, empezó su carrera en Georgia Tech, importante esto, entonces estuvo 2 años en Georgia Tech y luego se movió a Alabama. Él nació en Georgia, entonces empezó estudiando cerca de casa y no se fue tampoco tan lejos, se fue a Alabama, un par de estados hacia el oeste, ¿no? Así es. Sí, no, la verdad es que Jahmyr Gibbs en calificación, tiene calificación de primera ronda como prospecto, pero va a ser raro verlo en primera ronda a él. ¿Por qué? Porque sí llegó más ligero de lo que queríamos al Combine. Llegó con 199 libras y estábamos esperando que llegara con las 205, casi 210. Pero bueno, es un problema que no le afectó a él en colegial. Estuvo teniendo un volumen muy, muy, muy fuerte para un corredor de su tamaño y de su peso. Digo, tampoco es que sea el más chaparro de la clase ni nada. Simplemente para un running back de 3 downs, lo esencial es que pesen un poquito arriba de las 208 libras. O que lleguen al combine con las 205 y durante este proceso pre-training camp y todo, suban a las 208, 210. Pero Jahmyr Gibbs creo que puede subir todavía un poco más de peso. No es un problema de genética como el de Bryce Young, pero sí tiene que llegar a un equipo donde esté arropado de una buena línea ofensiva, no excelente, una buena línea ofensiva, porque es el mejor receptor de la clase. Es increíblemente bueno. Como cuerpo, para que se dé una idea, es muy parecido al de Aaron Jones, un poco como si fuera delgado, pero muy fuerte, muy agresivo para correr, pero su estilo de juego es Alvin Kamara. O sea, véanlo jugar 2 partidos y están viendo a Alvin Kamara, de verdad. Uh-huh. Sí. Interesante este tipo de corredores más bajitos y además muy rápido, ¿no? 4.36 es su combine. Increíblemente rápido. En las 40 yardas. Entonces, evidentemente eso le puede ayudar. Como muchos han dicho, y tú mismo lo dices, muy probablemente se pueda ir en segunda ronda. La verdad, como lo dices, los running backs, la etiqueta que le acaban de poner a Saquon Barkley va a ser de 10 millones. Ojalá me dieran 10 millones de dólares, pero para términos NFL es poco dinero en términos de contratos, porque, bueno, pues, por ejemplo, los quarterbacks se están llevando, los buenos se están llevando 50, los receptores están llevando 25, los pass rushers andan ya acercándose a los 30 millones, etcétera. Entonces, incluso los tight ends andan recibiendo un poquito más de dinero, 12, 13, 14 millones de dólares por año. Entonces, bueno, pues los running backs están teniendo menos valor, aunque el juego terrestre, desde mi punto de vista, no ha perdido el valor. No. Tiene muchísima importancia. Simplemente han dividido un poco el valor muchas veces entre 3 jugadores. Lo que platicábamos de Bijan Robinson, ya hay pocos jugadores que puedan hacerte todo, y la durabilidad, ¿no? El asunto de la durabilidad, muchos golpes, con linieros ofensivos que pesan 300 libras, 350 libras, con linebackers que pesan 250, 280 libras, son golpes muy fuertes y evidentemente eso pues termina mermando un poco sus carreras, ¿no? Pero bueno, sí. Pues habrá que estar atentos de estos running backs. Vámonos con el tercero, vámonos con Zach Charbonnet, así se pronuncia, Charbonnet, es origen francés. Por favor, no le digan Charbonnet, por favor. Charbonnet de UCLA, 6 pies 0 pulgadas, 220 libras. Evidentemente, este es un running back mucho más alto, 22 años. Charbonnet, pues quizás con buenas capacidades para bloqueo. Yo lo veo quizás más como un third down back, pero no sé qué opinas, Jack.
Es increíblemente bueno. De hecho, obviamente Villan Robinson es un running back muy completo y es una superestrella y se lleva todo el spotlight. Pero probablemente Sach se pudo haber ido en el draft pasado, se pudo haber ido atrás de Kenneth Walker. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta Zach Charbonnet porque dicen que no, o sea, sí concuerdo que un running back que llega a declararse a la NFL en su año senior tiene un año menos de productividad en la NFL porque obviamente es como si tuviera 300 toques menos que un junior, ¿no? Como es Jahmyr Gibbs o algo así. Pero algo que me gusta de él es que justamente es un senior de 22 años. No es como, por ejemplo, Kenny McIntosh, que está llegando a la NFL con 25 años, o sea, con 22 años, un senior, y que se quedó para subir su stock de draft, porque el año pasado estaba proyectado para cuarta ronda y muchos de sus problemas era que no recibía pases, que no sabía bloquear por el sistema de la UCLA. Pero cambia, regresa a su último año senior, sube su stock, mejora su habilidad para recibir, mejora muchísimo su bloqueo y está proyectado para ser de los primeros picks de segunda ronda. Es muy bueno, es muy pesado para su juego, es muy agresivo, me recuerda muchísimo es como si fuera un A.J. Dillon más delgado, porque obviamente A.J. Dillon llegó pesando muchísimo y muy mamado, pero a mí me gusta mucho Sach, creo que puede llegar a ser un equipo y sí, puede ser un running back de 3 downs. Ok, empezó su carrera en Michigan, sus 2 primeros años en Michigan. Interesante es curioso que esta parte de los corredores, varios cambiaron. Jahmyr Gibbs cambió de Georgia Tech a Alabama y Zach Charbonnet cambió de Michigan a UCLA. Vámonos con el que sigue, vámonos con Zach Evans de Mississippi. Otro que también cambió, empezó su carrera en TCU y cambió a Ole Miss, a los de Ole Miss, a la Universidad de Mississippi, 5'10", 202 libras, junior, 21 años, un poco lo que platicabas. Algún problema ahí con lesiones, eso es quizás un poco lo que pueda preocupar un poquito, pero al final del día la capacidad ahí está. Sí, justamente no pudo hacer su combine porque traía se me olvidó, un hamstring en la pierna y no pudo hacer su combine porque sí, estaba preparando para el combine, ¿no? A mí me encanta decir esa palabra, isquiotibiales. Mi hermano me va a regañar, está estudiando fisioterapia y me dice que le diga cómo se dice. Pero básicamente le dolía la pierna y no podía correr el combine, ¿no? Entonces, es muy bueno, es muy fuerte. ¿Cuál es su red flag mayor? Que hizo un transfer de TCU y el corredor que se quedó en TCU, Kendre Miller, que también se declaró para este draft, él sí se pudo quedar con toda la chamba y con toda la productividad. Y Zach Evans no. Tiene el prototipo para ser un running back de 3 downs, que eso es lo que queremos, porque algo que nos enseñó el draft pasado es que en college puede que no sea tan importante el recibir pases por el sistema, puede que no sea tan importante ser un running back de 3 downs si tienes el tamaño, porque vimos a Damon Pierce que jamás fue un running back de 3 downs, solamente un acarreo, después primero y 10, un acarreo y listo, porque así es el sistema de Florida. Veíamos a Kenneth Walker que no recibía pases, recibió creo que como 10 pases en toda su carrera en Michigan State, y lo vimos en los Eagles recibiendo 4 o 5 pases por juego. Entonces, realmente no es la habilidad, no es el sistema, lo que nos importa es la habilidad y que tenga el prototipo para hacerlo. Zach Evans es el prototipo ideal para un running back de 3 downs de la NFL, pero cabe aclarar que lo platicamos Íñigo y yo, después de Villan Robinson, Jahmyr Gibbs y Charbonnet, después de ellos, del 4 para abajo, pueden ponerlos en el orden que quieran, porque son igual de buenos y todos tienen un argumento para hacer el running back 4. Sí, y un poco lo que nos enseñó Shanahan el padre, ¿no? Que a veces los running backs se pueden encontrar en sexta ronda y pueden ser salones de la fama, ¿no? O sea, sí. Él lo logró, por supuesto, en aquellos Broncos. Vámonos con el que sigue, vámonos con de Wayne McBride de la Universidad de Alabama, Birmingham.
no es Alabama como tal, Alabama Birmingham. 5'10", 209 libras, junior, 21 años. Corredor que tuvo algunos problemas con algunos fumbles. Entonces, esa es un poco la preocupación, pero al final del día, buena producción, pero en una universidad menor. Entonces, pues sí, a lo mejor están las capacidades, pero ¿contra quién compitió? Eso es un poco quizás también otra duda, ¿no? Sí, eso es importante, ver si pueden competir al siguiente nivel, ¿no? Algo positivo Claro. es que cuando estás en tu competencia, aunque sea menor, tienes que dominar mucho más de lo que domina un corredor en la SEC, no sé, en la Pac-12. Y justamente él dominó en su conferencia, en estadísticas avanzadas. Él tiene 2 yardas más producidas después del contacto tras una carrera que estaba proyectada para hacer pérdida de yardaje. Entonces es importante por su línea ofensiva. Él tiene 2 yardas más que Bijan Robinson en toda su carrera. Entonces es muy importante porque jugaron los mismos años de college y su mayor red flag, tiene más fumbles que recepciones en su carrera. Y no es que tenga muchos fumbles, es que tiene 2 recepciones en toda su carrera. Entonces, Sí. de él sí nos preocupa que no pueda recibir pases, pero también puede ser perfectamente el sistema. Es un running back súper pesado, súper fuerte, muy ágil, y él sí, o sea, si alguien va a ser el Demon Pierce de este año es él. Interesante, interesante. Pero como los equipos ya tienen más comités de corredores y necesitan luego a veces ciertas características, algún corredor para terceras y corto, algún corredor para goal line, algún corredor para proteger al pase y a lo mejor salir a veces a receptor, alguno para darle cierto descanso al lead back, es decir, al que tiene más acarreos o más toques de balón. Entonces, pues bueno, este tipo de corredores que seguramente empezarán a salir en el día 2, en el día 3, serán interesantes para sumar a ciertos proyectos y a ciertas franquicias en la NFL. Y vamos con algunos otros prospectos. Evidentemente, como siempre, estamos en este formato que tenemos en rumbo al draft, los mejores prospectos de cada una de las posiciones. Pues aquí tenemos a Tank Bixby de Auburn. Voy a quitar, como siempre que se me olvida, el banner. Por supuesto, Tank Bixby de Auburn, Sean Tucker de Syracuse y Kendry Miller, que hablaste un poquito de él por aquel transfer que tuvo Zach Evans de TCU. Así es, los tres son increíblemente buenos. De hecho, cualquiera de los tres podría ser argumentalmente el running back 4 de la clase. No tengo ningún problema. Los puse un poquito más atrás porque tienen algunas mayores red flags o más importantes que no pueden ser tal vez tan transferibles a la NFL, pero pues perfectamente nos podemos equivocar. Tank Bixby tiene todo el tamaño para ser un running back de NFL. Fue constante, pero no fue productivo como esperábamos. Y en su último año, los freshmen y los junior del equipo, pero los sophomores del equipo, tuvieron más efectividad, no productividad, sino efectividad que él. Entonces, eso es preocupante, pero también puede ser perfectamente por el sistema de acarreos que tienen los equipos de la SEC, que en su último año ya casi no corren tanto y preparan a los freshmen para el próximo año. Entonces, puede ser perfectamente eso. Pero le falta visión para los huecos. O sea, cuando normalmente los running backs del siguiente nivel, cuando ellos corren, tienen también lecturas, no solamente los quarterbacks, sino también tienen lecturas con los linebackers, con los safeties. Dependiendo de dónde se muevan, pueden escoger su hueco y se equivoca mucho en esto. O sea, si el linebacker se abre con él. O sea, como que no tiene la velocidad de procesamiento mental como la que tiene Bijan Robinson o Charbonnet, ¿no? Kendra Miller es increíblemente bueno, puede ser la razón de por qué realmente se fue Zach Evans a Ole Miss, y de hecho pues a Evans le fue muy mal, ¿no? Porque se fue a Ole Miss y se quedó con el mejor freshman de la nación, entonces igual no le salió. Kendra Miller fue subcampeón de la nación con TCU, increíblemente bueno. Sean Tucker fue básicamente Syracuse, toda su ofensiva pasaba por encima de él. Es muy bueno, me encanta, es muy parecido a cuando veíamos al Nick Chubb, freshman de Georgia, chiquito, potente, fuerte, no muy habilidoso en el juego aéreo, pero muy fuerte.
pero obviamente Sean Tucker es un poquito más pequeño y más delgado que él. Pues sí, digo, también pueden ir subiendo peso y subir de sobre todo si son fortaleza, ¿no? junior. Sí, Sobre todo si son exactamente, junior, ¿no? sí. Lo hemos venido diciendo en otros episodios de Rumbo al Draft. Al final del día, a los 20, 21, 22 años, todavía tienes opción, evidentemente, de subir muchísimo más tu peso. Las capacidades físicas de un varón suben como hasta los 28, 29, 30 años, más o menos. Eso es generalmente, genéticamente, lo que sucede. Y a partir de esa edad, empiezan a bajar las capacidades físicas, ¿no? Tanto de fuerza. La fuerza todavía puede seguir subiendo en la década de los 30, en el tercer piso, por llamarle de alguna manera. Pero las capacidades atléticas de velocidad, agilidad y ese tipo de cosas generalmente empiezan a bajar. Eso está estudiadísimo. No es que lo diga por experiencia, sino más bien lo digo por estudios científicos. Pero bueno, pues estos son los mejores running backs rumbo al draft, los mejores prospectos de running backs rumbo al draft. Como decíamos, ha bajado el valor individual de los running backs como tal, pero no ha bajado el valor del juego terrestre. Al contrario, creo que incluso esta temporada pasada, en el 2022, hay estadísticas para ello. Fue muchísimo más importante el juego terrestre en sistema que el juego aéreo. Estos que dicen que es una liga de quarterbacks, es una liga aérea, ya no tanto. Subió muchísimo más el juego terrestre del 2022 al 2021, entonces se está empezando a balancear la cosa, o sea, así se dan los procesos un poco en esta liga. De repente un poco los coordinadores ofensivos se deslumbran por un tipo de sistema, pero luego terminamos equilibrándonos, ¿no? Un poco en ese sentido. Entonces, el juego terrestre es importante, no porque los running backs como tal individualmente tengan menos valor, el juego terrestre deja de tener importancia. Sí, entonces, con Eagles, ¿no? Pues, exactamente, ¿no? Tener 3 corredores a veces va a ser cada vez más importante, 3 o hasta 4 a veces, a lo mejor, y luego a veces ahora ya corren otros, ¿no? Corren tight ends, corren receptores y también corren los quarterbacks, ¿no? Síganos, por supuesto, a nosotros en nuestras redes sociales. Síganos para cualquier duda, para cualquier cuestión en este sentido de este contenido, de los prospectos rumbo al draft. Sigan a Yayo, síganme a mí, tanto en Instagram como en, por supuesto, Twitter, que es donde más contenido hacemos y hablamos de la NFL. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Yayo, por pasarte por este espacio y platicarnos de tu experiencia y de tu sapiencia del mundo del college. No, muchas gracias a todos que nos siguen viendo. Por ahí también, en cuanto se suba el video, les vamos a poner en los comentarios la lista de los running backs también a seguir. Son demasiados, de verdad, son demasiados los running backs a seguir. Rumbo al draft, va a cambiar muchísimo dependiendo del equipo que necesite un running back en específico. Y casi una semana y media, 2 semanas antes del draft, voy a sacar toda la lista de las calificaciones de los prospectos. Entonces, estén atentos para que también puedan tener su big board. Sí, pues sí, al final del día, con estos videos, nos podemos dar una idea de los 7, 8 mejores, un poco, pero también hay otros, ¿no? Evidentemente también hay otros y cada equipo también tiene su board, ¿no? Entonces, al final del día, por eso los construyen de esa manera. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias por verlo hasta acá. Gracias por darnos un like aquí abajito. Gracias por dejarnos los comentarios de lo que más les gusta de este tipo de videos que quieren ver para el futuro. Un abrazo a todas, un abrazo a todas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.